La democracia ha prevalecido. Joe Biden habla a la nación y condena a Trump por no reconocer la derrota. Biden calificó la elección como un ejercicio honesto, libre y justo en un mensaje a la nación de este lunes, y dijo que los ataques de Trump y sus aliados contra las instituciones son simplemente irrazonables. El presidente electo Joe Biden se dirigió a la nación este lunes por la noche, tras la votación del colegio electoral que formalizó su victoria sobre el presidente saliente Donald Trump, a quien criticó con severidad por negarse a aceptar su derrota en las elecciones. En el discurso que pronunció desde Wilmington, Delaware, Biden destacó que su victoria en el colegio electoral había sido de la misma magnitud que la de Trump en 2016, es decir, de 306 votos, cuando el mínimo necesario para ganar es de 270. Por ello, Biden afirmó que Trump debería ser congruente y decir que el resultado electoral había sido una avalancha, como lo hizo en 2016 cuando venció por ese margen a la demócrata Hillary Clinton, quien sí admitió la derrota. En esta batalla por el alma de Estados Unidos, la democracia ha prevalecido, dijo Biden. Nosotros el pueblo votamos, la fe en nuestras instituciones se mantuvo, la integridad de nuestras elecciones permanece intacta, y así es tiempo de pasar la página, de unirnos, de sanar, agregó, destacando la integridad y la limpieza de la elección que fue calificada por el FBI como la más segura en la historia. Biden exhortó a Trump a reconocer su derrota. El presidente saliente ha presentado decenas de desafíos legales que no han prosperado en las cortes para revertir el resultado de la elección del 2020. Biden calificó la elección como un ejercicio democrático honesto, libre y justo, y llamó los ataques de Trump y sus aliados contra las instituciones simplemente irrazonable. No obstante, los principales asesores de Biden han dejado claro que esperan que los líderes republicanos en el Congreso acepten la derrota de Trump, teniendo en mente sus propios intereses políticos a largo plazo y los del país. Biden logró la victoria con más de 82 millones de votos hace más de un mes y su nueva administración ya prepara su llegada a la Casa Blanca en enero, para lo que incluso cuenta con el apoyo explícito del gobierno de Trump, como lo dictan las leyes de la transición política. Sin embargo, debido a la beligerante oposición de Trump y de la mayoría del Partido Republicano, lo que en principio sería un acto protocolario se ha convertido en un momento determinante del proceso de transición. Si alguien no lo sabía antes, lo sabemos ahora. Lo que late en el fondo de los corazones del pueblo estadounidense es esto: la democracia, dijo Biden este lunes por la noche. En Estados Unidos, los políticos no toman el poder, el pueblo se los concede. Biden se presentó nuevamente como un presidente que gobernará para todos los estadounidenses. Trabajaré tan duro para aquellos de ustedes que no votaron por mí como por los que sí lo hicieron, añadió el presidente electo. Su principal reto será mitigar la pandemia de coronavirus, que ya ha cobrado más de 300.000 vidas estadounidenses y se mantiene altamente activa y peligrosa. En su discurso, Biden listó las prioridades de su gobierno: controlar la pandemia para vacunar a la nación contra este virus, brindar ayuda económica inmediata a tantos estadounidenses que sufren hoy y la necesitan, y luego reconstruir nuestra economía mejor que nunca. Por otro lado, una enfermera de Nueva York es la primera en recibir la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en Estados Unidos. Sandra Lindsay, enfermera de cuidados intensivos en un hospital del Queens, dijo que no sintió nada diferente de otras vacunas y que se sentía esperanzada. Estados Unidos vive este lunes un día histórico en su esfuerzo para acabar con la peor pandemia en un siglo, debido a un coronavirus que provoca una enfermedad desconocida hasta finales del año pasado. El COVID-19 empieza la administración a algunos grupos de riesgo de la vacuna de Pfizer.
la primera aprobada en el país. La primera vacunación de la que se ha tenido constancia ocurrió en la mañana de este lunes en Nueva York. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, presenció al evento. La beneficiada por la vacuna es una trabajadora sanitaria en ese estado. Sandra Lindsay, enfermera de cuidados intensivos en Long Island Jewish Medical Center, en el Queens, Nueva York, recibió una dosis pasadas las 9 a.m., hora de la costa este. Se trata de uno de los hospitales de la cadena Northwell Health. Lindsay dijo que no sintió nada diferente de otras vacunas y que se sentía bien. Me siento esperanzada hoy, aliviada, agregó. La doctora a cargo de suministrarle la vacuna indicó que todo funcionó perfectamente. Esto es una luz al final del túnel, pero es un túnel largo, dijo Cuomo y pidió continuar con las medidas de precaución. Ivis Duroseo, presidente de la medicina de emergencia del Lenox Hill Hospital, fue el segundo trabajador de la salud que se ofreció voluntariamente para recibir la vacuna este lunes en el mismo estado. Tanto Lindsay como Duroseo han trabajado con pacientes con coronavirus desde que comenzó hace 10 meses el brote en Nueva York, indicó Northwell Hill en un comunicado. Más de 35.000 neoyorquinos han muerto a causa del virus. Todos los estados reciben las primeras dosis. Hospitales de todo el país están recibiendo este lunes dosis de la vacuna de Pfizer, desarrollada junto a la empresa alemana BioNTech. Se trata de un complejo operativo, con aviones y camiones que han empezado desde el día anterior a trasladar las primeras dosis desde una planta de fabricación de la farmacéutica estadounidense en Michigan. Trabajadores sanitarios críticos en la contención de la pandemia fueron los primeros en recibir la vacuna, también en otros estados, como Florida, Luisiana, Kentucky y Texas. Uno de los primeros 10 vacunados en Jacksonville, Florida, fue el hispano Miguel Ortiz, quien dijo que se sentía muy contento, muy feliz de haber podido participar en el primer día de vacunación, según Lourdes Hurtado. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés, autorizó la vacuna el pasado viernes. Un día más tarde, un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, recomendó que se empezara a administrar y el director de esa agencia, Robert P. Redfield, aceptó esa recomendación. Anteriormente, la misma vacuna se autorizó en algunos otros países. El Reino Unido fue el primero en empezar un programa de vacunación con ella. La vacuna de Pfizer puede generar efectos secundarios cuando es administrada, como fatiga o dolor de cabeza. Sin embargo, hasta el momento no se ha observado ninguna consecuencia grave o muerte de personas que la recibieron, y los efectos desaparecieron en un par de días. Jair Bolsonaro declara y dice: tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos. El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos. Dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos. Afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes. Eso nadie lo discute, pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes. Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección,
el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense. Estoy esperando un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y quién sabe por la Suprema Corte, aseguró. Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jinping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de estados del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador. Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden. Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan solo comenzó a ceder el jueves cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: "Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben".